Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas, y en el vídeo de hoy, atendiendo a las informaciones que han ido apareciendo a lo largo de este parón de selecciones, me gustaría referirme al que parece el tercer hombre en discordia, el más nombrado como jugador pretendido por el Real Madrid. Además de Mbappé y de Haaland, me estoy refiriendo, como no, al centrocampista francés Paul Pogba. Y es que debido a su situación contractual, recordemos que finaliza contrato esta misma temporada con el Manchester United, se vienen sucediendo diferentes informaciones que apuntan a la posibilidad de que el jugador francés finalmente no renueve por los Red Devils y decida realizar un cambio de aires. Se ha venido especulando con varios equipos, entre ellos por supuesto estaría el Real Madrid, pero insisto, se ha hablado también de otros equipos, Juventus, donde ya jugó y donde realmente yo creo que pudimos ver su mejor versión. Incluso, por supuesto, como no, también ha aparecido en esas informaciones el que parece nuestro archirrival en este mercado de fichajes, que es el PSG. En cualquier caso, como os digo, uno de los equipos más nombrados evidentemente ha sido el Real Madrid, y me parece importante hacer un vídeo analizando en qué condiciones sí que podría ser interesante su fichaje y en qué condiciones desde luego creo que no lo sería, ya que correríamos el riesgo de como se suele decir, romper la baraja, ¿no? Romper la baraja por un jugador que, aunque debo reconocer que como simple aficionado es una de mis debilidades en los últimos años, es un jugador diferente, es un jugador que me encanta, es un centrocampista para mí total, pero como os digo, yo creo que conviene mantener la cabeza fría, hacer un análisis realmente ponderado de la situación y ver en qué condiciones sí podría ser interesante su fichaje, y ver si es posible alcanzar esas condiciones, o si por lo contrario convendría tal vez descartarlo y tener en cuenta quizá otros nombres y otras posibilidades. Como os digo, aunque como aficionado, insisto, debo reconocer que es una de mis debilidades, es un jugador que me encanta, que me fascina, también debo reconocer que es un jugador que en los últimos años donde realmente ha brillado ha sido solamente en la selección francesa. En su club, en el Manchester United, yo creo que ha mezclado actuaciones muy brillantes con otras y bastante prolongadas en el tiempo de cierta discreción, de cierta mediocridad incluso, muy en línea con lo que ha sido el rendimiento del club Red Devil en los últimos años. Recordemos también que es un jugador que llegaría con 29 años, ya en la etapa final de su carrera. Desde luego tiene condiciones para que le queden perfectamente 3, 4, 5 temporadas a muy buen nivel, pero no nos engañemos, es un jugador que evidentemente ya estaría en la etapa final de su carrera. Tengamos en cuenta también que aunque no habría coste de traspaso, ya que finalizaría contrato con el Manchester United, desde luego no sería una operación en cualquier caso barata, y desde luego no sería un traspaso gratis. Seguramente habría que afrontar una prima de fichaje realmente elevada. Se está especulando incluso con cifras realmente escalofriantes. Además, tengamos en cuenta quién es su representante, Mino Raiola, y todos sabemos los altos porcentajes que suele llevarse este señor en concepto de prima de traspaso, y más imaginaos en una situación en la que el jugador precisamente finalice contrato, y además un jugador del calibre, del nombre, de la repercusión mediática del francés Paul Pogba. Es un jugador por el cual tengamos en cuenta que ahora mismo está cobrando en torno a los 15 millones de euros anuales. Es una cifra que dentro de la escala salarial, dentro de los límites salariales del Real Madrid, le colocarían al mismo nivel que jugadores como Hazard o Bale. Habría que pensárselo muy bien antes de tomar una decisión de este tipo, ya que eso seguramente podría
suponer que el Real Madrid tendría que elevar su escala salarial a todos los niveles, a todos los jugadores, y podría provocar pues eso, un incremento salarial muy importante, ya que seguramente otros jugadores de la plantilla pues querrían pues estar más o menos a la misma altura o más cerca de lo que estaría cobrando Paul Pogba. Insisto, podría romper la baraja en ese aspecto. También creo que además hay otros fichajes que, aparte de Haaland y Mbappé, me parecen tremendamente prioritarios. Yo creo que si nos ceñimos a las necesidades del equipo, yo creo que ahora mismo se hace patente la necesidad imperiosa de fichar como mínimo un central más y desde luego un lateral derecho. Incluso si me apuráis, yo creo que desde hace ya algún tiempo se necesita un jugador que pueda ser una alternativa, un recambio, llamarlo como queráis, del propio Casemiro en el medio centro defensivo. Y Paul Pogba ni muchísimo menos es un centrocampista de esas características. Es un centrocampista box to box, es un centrocampista de muchísimo recorrido, pero en ningún caso es un pivote defensivo al uso como puede hacerlo el propio Casemiro. Insisto, yo creo que estratégicamente a nivel de marketing y demás, evidentemente que es un jugador que puede estar muy bien, pero insisto, si su fichaje implica no cubrir ciertas necesidades deportivas que yo creo que ahora mismo son más imperiosas, como sería un lateral derecho, un central o un mediocentro defensivo, yo creo que de poco serviría, insisto, pues hacerse con el jugador francés y bueno, pues evidentemente pues hacer ese desembolso tan importante en cuanto a salario y a prima de fichaje se refiere. Además, yo creo que seguramente también por la edad del jugador y porque, bueno, realmente ahora mismo hay muchísimas opciones interesantes en el mercado, opciones de jugadores seguramente más jóvenes y con más perspectiva de futuro. Yo creo que Paul Pogba podría taparnos la opción de, bueno, pues como os digo, de conseguir algún jugador, pues eso, pues que pueda tener una trayectoria más larga en el Real Madrid y además a un coste seguramente menos elevado. Y además hay otro tema que no quisiera dejar de lado, y es que de alguna manera yo creo que la llegada de Pogba también podría ser como una especie de tapón a la proyección de dos jugadores que ya tenemos en nuestra plantilla, dos jugadores jóvenes tremendamente interesantes y que yo creo que bueno, yo creo que Paul Pogba podría en cierto modo tapar lo que sería su ascenso, su proyección como jugadores del Real Madrid, ¿no? Me estoy refiriendo pues por supuesto al uruguayo Fede Valverde y por supuesto como no pues a Eduardo Camavinga, que lo fichamos precisamente este verano y con el que, bueno, a pesar de su juventud, pues evidentemente tenemos grandes esperanzas en este jugador, ya que pues bueno, es un jugador que transmite cosas, ¿no? Al igual que Valverde, son jugadores Valverde y Camavinga que desde luego transmiten cosas interesantes. Todavía yo creo que no han llegado a su top en cuanto a rendimiento se refiere, ni muchísimo menos. De momento todavía solamente son un proyecto del jugador que creemos que pueden llegar a ser, pero insisto, yo creo que la llegada de Pogba también tendría ese punto negativo de quizá pues es hacer un poco de tapón y bueno, pues frenar el ascenso de estos dos jugadores que ya tendríamos en nuestra plantilla. A pesar de todo lo que os he comentado, reconozco que como simple aficionado al fútbol, como simple aficionado al Real Madrid, tengo que reconocer que me encantaría contar con los servicios de Paul Pogba. Es un jugador que me fascina. Reconozco que ha sido una de mis grandes debilidades de los últimos años por su fútbol, por su juego, su manera de entender el juego. Yo creo que es un jugador diferente, ¿no? Vivimos en un fútbol tremendamente cuadriculado, tremendamente esquemático, y esos jugadores que de alguna manera se salen un poco de la norma, a mí personalmente me fascinan, y yo creo que dotaría al equipo de una personalidad tremenda que pues seguramente otros jugadores seguramente más correctos, por qué no decirlo, pues seguramente no le darían al Real Madrid, ¿no? Yo creo que en un equipo tiene que haber una combinación de muchas cosas, y entre ellas pues por supuesto que tiene que haber mucho orden, mucha disciplina, mucho trabajo,
pero también creo que tiene que haber talento, tiene que haber personalidad, tiene que haber carácter, ¿no? Y yo creo que esos son ingredientes que definen a Paul Pogba como jugador durante toda su carrera, y yo creo que en el fondo al Real Madrid pues le vendría fantásticamente bien. Eso sí, y como os he dicho durante el vídeo, siempre y cuando pues bueno, se cumplan ciertas condiciones y desde luego pues no tapen otras opciones que seguramente sean más prioritarias desde mi punto de vista. Y no me relío mucho más. Como siempre os invito a que me dejéis en la caja de comentarios de vuestra opinión. Por supuesto, pues espero que os haya gustado el vídeo y que bueno, pues que le deis un fuerte like si os ha gustado, y por supuesto pues que os suscribáis al canal si todavía pues no lo estáis. En cualquier caso, vikingos, ya veremos a ver qué sucede con tanto nombre, con tanto fichaje y con tantas cosas. Como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.